Ya. Esta llamada se está grabando. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros decimos a 1 hora. Bien. Y también de los mitos de las leyendas costeñas. Ajá, hablamos mitos y leyendas, claro que sí. Muy bien, Luz Marina. Muy De bien, la literatura quechua e incaica, profesora Milcar. muy bien, Noelia. Correcto. Así es, platicamos de la literatura quechua, la literatura prehispánica, es decir, antes de la llegada de los españoles, ¿no? Vimos las características de la literatura incaica, vimos los géneros literarios que desarrollaron los incas, la lírica, la épica, el género dramático, como mejor obra, habíamos mencionado la obra de Ollantay, ¿sí? Esta literatura, la literatura quechua, literatura incaica, que se desarrolló hasta 1532, ¿correcto? Hasta 1032. Bien, vamos a seguir en ese orden cronológico y hoy ya nos toca platicar acerca de la otra literatura que vino a partir de 1532, que es la literatura de la conquista, ¿sí? Entonces, el día de hoy vamos a conocer la literatura de la conquista. Ya, ese es nuestro tema que nos convoca el día de hoy. Muy bien, queridos estudiantes, siempre recordarles estar atentos a la clase, tomar apuntes en lo que pueden. Es importante tomar apuntes. Yo también tengo mi cuadernito, fíjense, en la cual yo voy anotando todas sus participaciones de ustedes. Entonces, siempre es bueno ir por ese lado, de tomar apuntes. Y ahí vamos aprendiendo también. Bien, cuando hablamos de la literatura de la conquista, reitero, queridos estudiantes, parte desde 1532, que fue la época en la que nos conquistaron los españoles, hasta 1542. O sea, más o menos una duración de 10 años. En 10 años nos conquistaron los españoles. En 10 años, ¿sí? Bueno, en este caso podemos encontrar de que se impone una nueva orientación a la vida, obstruyendo el desarrollo normal de nuestra cultura, la cultura inca, ¿no? La lengua oficial es ahora el español, ya no el quechua, y la literatura española se encuentra un eco en nuestro territorio. Recuerden, chicos, poco como tema de introducción, yo les pregunto, ¿los españoles nos conquistaron o nos invadieron? ¿Cómo ven ustedes? Nos invadieron, profesor. Ya, me estaría diciendo, amigo. Dick, ¿qué nos dices, Dick? Nos invadieron, profesor. Invadieron y es correcto. Oh, gracias, hijo. Sarita, ¿qué nos puedes comentar? Nos invadieron, profesor. Ajá. Entonces hablaríamos de una literatura de la invasión, no de la conquista, ¿no? Giovanni. Nos invadieron también, profesor. Ajá, nos invadieron. Claro que sí. Ojo, chicos. En forma, Selena, ¿alguna precisión más, hija? Selena, segura. Yanira. Que nos invadieron, profesor. Ajá, así es. Es decir, claro que sí, la respuesta es la invasión, ¿no? Pero ustedes dirán, profe, pero ¿por qué la conquista? Es que lamentablemente nuestra historia dice así, que fue la conquista, no invasión. Pero en términos reales, como ustedes indican, chicos, fue una invasión. ¿Por qué, profesor, invasión? Porque los españoles al invadirnos nos impusieron dos cosas. La lengua, nos obligaron a nuestros ancestros, obligaron a hablar el español y retiraron el quechua, por un lado. Por segundo punto, nos impusieron su religión, la religión católica. Y es una característica propia cuando encontramos, en este caso, cuando hay una invasión de un país a otro, siempre se imponen esas dos cosas. Se impone la lengua y se impone la religión. Y el Perú no estuvo excepto a eso, ¿no? Entonces, para efectos didácticos, vamos a considerar igual literatura de la conquista, ¿ya? Bien, las manifestaciones literarias más frecuentes en esta época fueron, por ejemplo, las coplas, ya chicos, los romances y sobre todo destacan las crónicas. Es decir,
Cuando los españoles llegaron por primera vez a estas tierras americanas, lo primero que desarrollaron ellos fueron las coplas. ¿Ya? Eso hay que tener en cuenta. Fue lo primero que desarrollaron los españoles en tierras americanas. Luego desarrollaron los romances. Y ya por último, en la última etapa de la conquista o de la literatura de la conquista, desarrollaron las famosas crónicas. Y seguramente las crónicas son las más importantes, ¿no? Son las más importantes dentro de lo que es la literatura de la conquista. Ahora, cuando ubicamos en el contexto histórico, la conquista hemos indicado que se inicia en 1532, ¿no? Con la destrucción de la organización incaica, la cruzada religiosa, la imposición de la lengua española, la guerra civil entre los propios conquistadores, y esto termina pues en 1556, ¿no? Esto, bueno, solamente por fines didácticos, lo he puesto este mapa, un poco para ubicarnos, chicos. Recuerdan que esta parte es, bueno, España es esta partecita, la península ibérica, esto es España actual, ¿no? Es nuestra madre patria, aunque no querramos, pero es nuestra madre patria, España. Portugal está por esta partecita, a un costadito de España, está Portugal, porque fueron tan grandes navegantes. Por acá, este de acá es la península itálica, este es Italia. Francia es esto de aquí, ¿no? Francia. Ahora, hay que recordar que en esa época, seguramente este fue en el siglo XV, XIV, XV, Europa, estos países que estamos mencionando, tenía un comercio fluido con la India, y la India es esto de acá, es la India. ¿Ya, chicos? Es la India. Es decir, los europeos llevaban sus productos por este mar, este es el mar Mediterráneo, llevaban sus productos y comercializaban con la India. ¿Ya? Pero se da una situación, en este caso, que los árabes, los musulmanes, que tenían conquistado lo que es Arabia actualmente y la parte norte de África, o sea, toda esta parte era territorio de los musulmanes. Y un momento determinado los musulmanes toman por asalto el mar Mediterráneo, este mar, y no permiten que ningún barco vaya hacia la India. Lo toman por asalto. Entonces los europeos, preocupados, van a buscar nuevas rutas para la India. Y uno de esos, saben ustedes, de acuerdo a la historia, los españoles contrataron, en este caso los reyes católicos, contrataron los servicios de Cristóbal Colón, el navegante, para buscar nueva ruta hacia la India. Y cuando salió, ya saben ustedes, del puerto de Palos, llegó a las tierras americanas y Colón pensó que había llegado a la India. Y nunca, ese señor se murió sin haber conocido la verdad de que en este punto él llegó a otro continente, al continente americano, no a la India, ¿no? Ahí fue donde partió la conquista, ¿no? La conquista a las tierras americanas. Ahora, cuando los españoles, después de que Colón descubrió supuestamente la India, y no era la India, sino era América, los españoles se ubicaron en este lugar, en Panamá. Esto fue el centro de operación de los españoles, ¿ya? Ojo, queridos estudiantes, no hacen profe, ¿estamos en historia o estamos en literatura? Recuerden que la literatura se vincula mucho a la historia. Si no sabemos la parte histórica, no vamos a entender la parte literaria, ¿ya? Entonces, ellos se ubican en Panamá, los españoles se ubican en Panamá, y ya saben ustedes que un grupo de españoles fue al norte, en este caso a México, que estaban los aztecas, y en este caso Hernán Cortés es el que va a conquistar a los aztecas, ¿no? A Moctezuma II, si mal no recuerdo. Y hacia el sur vinieron los tres socios de la conquista. ¿Recuerdan quiénes eran los socios de la conquista, chicos? A ver. ¿Quién recuerda? Cristóbal Colón, Hernando de Luque y Francisco Pizarro. No, perdón, Francisco Pizarro, Hernando de Luque y Diego de Almagro. Muy bien, hijita. Muy bien. ¿Cuál es tu apellido? Discúlpame. Noelia Robles Moreno. Ok, hijita. Robles Moreno. Muy bien. Esos son los tres socios de la conquista, no se olviden, ¿ah? Eso parte de cultura general.
¿no? Pizarro, que es el jefe de la pandilla de los españoles, su amigo el cieguito Almagro, Diego de Almagro, y el curita Hernando de Luque. Ya. Estos tres socios se ubicaron también en Panamá. Ojo, y en Panamá el que mandaba no era pues Pizarro, había otro gobernador llamado Pedro de los Ríos. Pero estos socios, a espalda del gobernador, el que dirigía al ejército español, esos tres se reunieron y hicieron su plan, ¿no? Su plan para ir hacia el sur, o sea, venir a estas tierras, ¿no? ¿Por qué? Porque se dice que en algunas balsas que venían seguramente desde Perú o de Ecuador iban llegando sus productos hasta Panamá, ¿no? Y escucharon en Panamá que había un país muy rico en oro y plata que se encontraba al sur. Así que estos tres socios dijeron, bueno, está interesante eso, vamos a conquistarlo. Hicieron a espalda del gobernador de Panamá. Ya saben que Pizarro era el jefe de la escuadra, Almagro el que llevaba provisiones y Luque buscaba financiamiento, ¿no? Ahora, aquí va a surgir la primera crónica, digo, la primera copla. ¿Ya, chicos? La primera copla. ¿Dónde, profesor? En esta isla, llamado la Isla del Gallo, que está al norte de Ecuador. En la Isla del Gallo se dice que Pizarro partió con sus hombres y el gobernador de Panamá se enteró de que Pizarro había salido sin su autorización. Así que le envió un comendador, o sea, un mensajero. ¿Para qué? Para dar alcance a Pizarro y hacerlo regresar a Panamá. Ahora, ese comendador le dio alcance a Pizarro en esta isla, en la Isla del Gallo. Se dice que Pizarro más o menos iba con 150, 120, 150 hombres. Y lo que pasó es que el comendador le dijo, vengo a nombre del gobernador de Panamá y me indica que tienes que regresar. Y lo que hace Pizarro es sacar su espada, hace una línea en la arena y se pone delante de sus hombres y le dice, los que quieren ser ricos pasen. Y se dice que pasaron 13 soldados y por eso se llaman las 13 Islas del Gallo. Ahora, uno de esos soldados, chicos, escribió la primera copla que se ha encontrado con la llegada de los españoles. ¿Y cuál es esa copla? Aquí lo tenemos. Es la copla que dice así: pues, señor gobernador, refiriéndose al gobernador de Panamá, Pedro de los Ríos, mírelo bien por entero, que allá va el recogedor y acá queda el carnicero. ¿Quién es el carnicero entonces, chicos? ¿Quién es el carnicero? Pizarro. Claro, Pizarro, ¿no? Pizarro es el carnicero, obviamente, ¿no? Muy bien. Ojo, ahora, este soldado que escribió esta copla, fíjense que es una copla, es breve, de 4 versos, pero este soldadito era culto. ¿Por qué, profesor? Porque este poema tiene rima, tiene métrica, tiene ritmo, tiene los elementos clásicos de todo verso. Por ejemplo, fíjense acá nomás, gobernador, ¿cómo termina? Recogedor termina también en dor. Entero, fíjense, ero. Carnicero, ero. Fíjense cómo lo va terminando la rima de estos versos. Entonces se supone que este soldadito era culto y le escribió esta copla al gobernador de Panamá y se lo envió, ¿no? Bien. A ver, chicos, obviamente luego que este comendador regresó a Panamá, se quedó Pizarro con sus 13 hombres, esperó más provisiones de Almagro, que Almagro le envíe más hombres. Y obviamente llegaron más hombres, y así que Pizarro hizo sus 4 viajes, ¿no? 4 viajes, y llegó pues a estas tierras, ¿no? A tierras ya no peruanas, ¿no? Y les pregunto, chicos, ¿a qué parte del Perú creen que llegó por primera vez Pizarro? ¿A qué parte del Perú llegó? A Cajamarca. No, y le dice Cajamarca. A ver qué dicen, chicos. Vamos participando, ¿ah? ¿A dónde creen que llegó Pizarro?
¿A qué parte del Perú? A ver, Lourdes. Dime tu respuesta, hija. Cajamarca, profesor. Cajamarca, ya, gracias. Creo, profesor, si para que ingrese a Perú tendría que ingresar por Tumbes. Entonces, Tumbes. Ajá, Noelia, ¿no? Profesor, primera vez llegó a Tumbes. Ya. Tú eres Selena, ¿no? Selena. Segura. ¿Está bien? ¿Tus datos, Selena Segura? Ella me respondió, otra persona ha sido. Pizarro, Tumbes. Tumbes. Yanira. ¿A Sí, Tumbes, Selena. profesor? Tumbes, profesor. A ver, Selena, me has participado. Quiero tu apellido, hija. Mi apellido es Selena Segura Cano. Segura Cano, tu apellido. Sí, Gracias, hija. gracias a usted. Ya, Tumbes. A ver, acá hay un detalle que dice. Mireia dice Tumbes. Les doy la mala noticia que no fue Tumbes. ¿Por Es en qué? Cajamarca, profe, Cajamarca. Ajá, vamos a ver ahí. Katy, a ver, Sosa Jiménez. Cusco, profe. Cusco. Tumbes, profesor. Ya. A ver, vamos a ver, chicos. Recuerden que Pizarro venía por el mar, ¿correcto? Y es de suponerse que llegó a una parte de, obviamente, que tiene mar. Si tiene mar, fue Tumbes, Piura, Chiclayo, La Libertad, Ancash, Lima, Ica, Arequipa, Moquegua, Tacna. En una de esas regiones llegó por primera vez Pizarro. Entonces aquí no, le dije que no llegó a Tumbes. ¿Por qué, profesor? Porque no llegó, pues. Llegó, sí, seguramente los que son de Tumbes miran, profe, pero en Tumbes hay uno que se llama el Puerto Pizarro. Ahí sí hay un Puerto Pizarro y de ahí se parte para los manglares. Se dice que sí, Pizarro Se embarcó ahí. pasó por los manglares, se dice. Los manglares, ¿alguien conoce los manglares de Tumbes? Por ahí, ¿ha visitado? Sí, sí conozco, profesor. Muy bien. Es un lugar es muy hermoso ese lugar, los manglares, porque en el mar, fíjense, en el mar hay árboles, hay vegetación, hay aves, hay bueno, hay una pequeña isla inclusive. Dirán, profe, pero usted está loco, ¿cómo va a haber en el mar? Va a haber vegetación, si el agua es salada, ¿cómo va a crecer la planta ahí? Es que hay un río, afluente de un río lleva lecho de barro, y en ese lecho de barro se han formado esos arbustos, ¿no? Y esos son los manglares de Tumbes, que se dice que Pizarro pasó por ahí, pero llegó, ¿saben dónde? Por primera vez, chicos, aquí, a Por un río. Piura. A Piura, justamente en un río. En Piura, no sé si alguien en la clase hay alguien de Piura. ¿Hay alguien de Piura en clase? ¿No hay piuranos? Muy bien, bueno. En otros grupos sí he encontrado chicos, chicas de Piura. Bien, ¿qué pasó en Piura? En Piura hay un río que se llama el río Virú. ¿Ya? El río Virú. Ahora, en este río se dice que como Pizarro venía pegado entre mar y tierra para ver en qué lugar estaba, y de pronto observó, dice que entre el mar y el río había una persona que estaba pescando, ¿no? Entonces Pizarro, al observar que alguien pescaba solito entre el río, desembocadura del río y del mar, que uno pescaba, mandó a sus dos mejores nadadores, ¿no? Para que lo capturen a ese inca, obviamente era inca, para preguntarle dónde estaban, que pues Pizarro no sabía dónde estaba, ¿no? Entonces sus dos mejores nadadores zarparon y lo capturaron pues al inca, que estaba muy concentrado, agachado ahí, pescando,
Y cuando lo cogieron por la espalda, dice la historia, este inca se levantó, se erguió, se puso de pie y miró delante de él un enorme barco, el barco de Pizarro, y este inca quedó atónito, quedó, así como dice, quedó embobado, boquiabierto, porque nunca había visto un barco tan grande. Pizarro desembarcó y le preguntó a ese joven, o a ese señor, ¿no? Le dijo, obviamente Pizarro hablaba español, pues el inca no hablaba español, no había entendimiento. Entonces Pizarro le dijo, ¿cómo se llama este lugar? A lo que el inca le respondió, si tú me preguntas cómo me llamo, yo me llamo Berú, Virú, Perú. Ojo, de ahí vendría el nombre de Perú, porque Pizarro pensó que ese lugar se llamaba Berú, Virú, Perú, y ese no era el lugar, ese es el nombre del inca, de ese inca que estaba pescando. Entonces Pizarro dijo, bueno, este río se va a llamar Virú y este lugar se llama Perú, y de ahí vendría, ojo, es una de las tantas hipótesis de por qué el Perú tiene ese nombre, ¿no? Porque recuerden que los incas no llamaban a ninguna parte de nuestro territorio como Perú, es creación de los españoles y es una posible respuesta, ¿no? Entonces, Pizarro desembarcó acá en Piura y va a fundar por primera vez, ojo chicos, eso sí tienen que saber cultura general, la primera ciudad que va a fundar es Piura y le puso el nombre de San Miguel de Piura. Y ahí en Piura se enteró pues la guerra civil que hubo entre los españoles, entre Huáscar y Atahualpa, ¿no? Ahí se enteró todo. Ahí se enteró también de que Atahualpa radicaba, más que en Cusco, radicaba en Cajamarca. Así que los españoles fueron para Cajamarca y lo van a capturar a Atahualpa en 1532, ¿no? 1532. Obviamente ahí hubo cierta resistencia por el ejército de Atahualpa, pero de ahí no hubo resistencia. Simplemente, recuerden ustedes, Atahualpa lo capturaron, lo tuvieron preso ahí, le pusieron pena por varias razones, uno de ellos haber matado a su hermano, por haber usurpado, según ellos, la función de inca, de gobernante, que no le correspondía. Pidieron en este caso, para no matarlo, pidieron a pobre Atahualpa que llene un cuarto de oro. Bueno, al final lo sentenciaron a pena de muerte, a ser quemado vivo, pero que le cambiaron la pena de muerte por ahorcamiento porque recibió el bautismo. Atahualpa recibió el bautismo, le pusieron nombre de Juan Santos Atahualpa y murió pues ahorcado, ¿no? Murió ahorcado. Ahora chicos, un poco de reflexión. Acá sí me va a levantar su manito, ¿ya? Para ir ubicando su participación. Pregunta. Acá un análisis lógico nada más. La pregunta es la siguiente. Si los españoles eran, se dice 185 más o menos conquistadores, llegaron a estas tierras, y los incas eran más o menos entre 10, 11 millones de incas, ¿no? Y los españoles, los 185, a lo mucho que manejaban el arcabuz, ¿no? El arcabuz, que es así como escopeta, que conocemos como escopeta. El arcabuz tenía una bala, así, se cargaba, unito por unito se cargaba y se disparaba, era uno por uno. La pregunta, entre 10 a 11 millones de incas y los españoles que eran 185, ojo, a 185, la pregunta es, ¿por qué nos conquistaron rapidito? ¿Cuál fue la razón por qué nos conquistaron rápido? Recuerden, chicos, Cajamarca, hubo cierta resistencia cuando capturaron a Atahualpa, pero cuando luego recorrió por todo el Perú, incluido Huaraz, pasó por acá Pizarro, nada, llegó a Cusco tranquilito. Y es más, ni siquiera llegó tranquilo, llegó con mucha gente incaica. ¿Por qué creen? A ver, Lourdes, ayúdanos, hija. Ojo acá, chicos, acá pido opinión, no les estoy pidiendo que me digan
¿no? Quiero saber su opinión. Dime, Lourdesita, tu respuesta, hija. ¿Cuál es tu opinión para ti? ¿Por qué crees? Profesor, porque usaron arma y manipularon a los incas en esa época. Ya, gracias, La hija. manipulación. Muy bien, gracias, Lourdes. A ver, voy con Alexander. Podría Alexander. ser no sería porque creo que cuando llegó a Cusco se enteró que creo que habían diferentes problemas entre Cusco con otra, no sé cómo se llama esa región, pero era de Perú también, y ahí él aprovechó esa, o sea, como una debilidad que fue así como para agruparse y así prácticamente podría ser como una guerra con Cusco, algo así. Entre ellos mismos los hizo pelear. Ajá, ya, gracias. Alexander, Yucra, tu otro apellido, disculpa. Yucra, ¿qué más? Alexander Yucra Guamán. Gracias, hijo. Muy bien. A ver, voy con Chimbe Paucar. Hola, Chimbe Paucar. Rumalda, ¿estás ahí? No me escucha Rumalda. A ver, acá tengo a Vargas Ríos. Vargas Ríos. Profesor. A ver, hijo, ¿cuál fue el motivo, crees, a tu percepción? ¿Por qué los españoles nos conquistaron así rapidito, sin resistencia? Yo creo que fue manipulación y también porque antiguamente creían en los dioses y pensaban que al ver a los españoles a la costa, al norte, pensaron que eran los dioses que acabaron de llegar. Creo que fue eso. Gracias, hijo. Tu apellido es Vargas Ríos, ¿cierto? Sí, profesor. Tu nombre, por favor. Dick Jimmy. Ok, gracias. Muchas gracias. A ver, voy con Christopher Ochoa. ¿Alguna opinión? Profe, se dice que los españoles trajeron también enfermedades, como enfermedades que hizo que murieran más rápido y también porque los españoles, como tenían armaduras, escopetas, caballos, tenían más ventaja y por eso hubo más eliminaciones y los mató más Ajá, rápido. correcto. Ochoa, tu otro apellido, hijo, disculpa. Enver Christopher Ochoa, Mercado. Ochoa Mercado, ¿no? Gracias. A ver, Lourdes, ¿algo más querés añadir, hija? Ya, voy con Giovanni Torres. Lo manipularon y también que pensaron que eran los dioses. Ya. Giovanni Torres, ¿cuál es tu apellido? ¿Me das tu apellido? Giovanni Torres Paredes. Torres Paredes, ¿no? Gracias. Gracias. A ver, voy con Carmen León. ¿Cuál es tu apreciación, hija? Carmen. Voy con Noelia Robles. Tu respuesta, hija, a ver. A mi parecer, profesor, porque eran personas cultas, eran personas que tenían conocimiento y tenían ese don de imponer las cosas, profesor. Ya, gracias. Sosa Jiménez. Discúlpame, no había aprendido mi audio. A ver, Carmencita. A ver, Carmen, ¿cuál sería tu respuesta, Carmen León? Buenas noches. Bueno, muy aparte de las escopetas, todo lo que se trajeron, también trajeron las costumbres que tenían, ¿no? Que antiguamente los incas adoraban al sol. Y Ya. eran muy distintos los costumbres de los incas que los españoles trajeron, ¿no? Costumbres que hoy en día se practican hasta ahora. Gracias, Carmencita. Carmen León, ¿tu otro apellido, León? León Capa. Gracias. Nicole Sosa Jiménez. Porque se aspiraba a ser reconocido y regresar a las tierras de origen cargado de riquezas y títulos. Ya. ¿Tu nombre, disculpa, hija?
Catirin. Gracias. Gracias, Katiri. Gracias, hija. A ver, voy último con Selena Segura. Tu respuesta, hija, ¿cuál crees que fue que los españoles nos conquistaron muy rápido? Buenas noches, porque empezaron a manipular a los incas para poder obtener sus riquezas, aparte de la falta que los incas eran analfabetos y no tenían conocimientos de cómo poder expresarse, y ellos abusaron de eso. Gracias. A ver, Yanira me ha levantado la mano. Yanira Leiva. Que lo manipularon porque tenían más posibilidades de ganar por la mayoría que tenía más armamentos, o no entendí tanto. Ya, hija, está bien. Es su opinión de ustedes. Aquí lo que quiero saber es su opinión de ustedes. Gracias, hija. A ver, Neira Rojas. Buenas noches, profe. Mi opinión es de que nos conquistaron porque la gente que vivía en esos tiempos era muy sumisa, muy humilde, y se dejaban llevar. De repente se dejaron llevar por las muchas cosas que trajeron, ¿no? Muchas novedades que trajeron en ese momento, se dejaron llevar por eso. Bueno, es mi opinión, ¿no? Correcto, hija, gracias. Nicole Marín Flores. A ver, Nicole. Buenas tardes, profesor. Mi opinión en por qué nos han conquistado más rápido es porque en esos tiempos, más que todo, Pizarro sembró una duda entre los dos incas que estaban peleándose por el trono en ese momento. Entonces, debido a la desunión del pueblo y más que todo de los dos hermanos de ese entonces, es que Pizarro aprovechó y entró para conquistarnos a nosotros más que todo. Muy bien, hija, gracias. Voy a tomar la palabra de vuestra compañera Nicole para explicar ese tema, ¿ya? Claro que sí. Esa es una de las causas. Entendido que en el Tahuantinsuyo en esa época hubo la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa, y el Tahuantinsuyo estaba dividido así en dos bloques. O sea, unos a favor de Atahualpa y otros a favor de Huáscar. Obviamente la gente de Huáscar estuvo feliz que Pizarro llegue, lo mate a Atahualpa y pues no haga todo lo que hizo, ¿no? Es decir, el Perú estuvo dividido en dos partes, reitero, por la guerra civil entre los dos hermanos, entre Huáscar y Atahualpa. Fue una razón. Segunda razón, también lo han dicho vuestros compañeros. La leyenda de Huiracocha o el mito de Huiracocha indica de que el dios Huiracocha iba a retornar para poner orden e iba a salir de entre las espumas del mar. Entonces, cuando Pizarro salió del mar, muchos de los incas consideraron que el dios Huiracocha había vuelto, había retornado para poner orden después de la guerra civil. Y así que muchos incas simplemente se subyugaron al dominio de Pizarro. Porque Pizarro era diferente a los demás, era alto, barbudo, blanco, y dijeron, este es el dios Huiracocha que hablan o que nos cuentan en la mitología, porque la mitología dice así, que el dios Huiracocha iba a retornar entre las espumas del mar. Fue otra de las razones. Y otra razón fue que el Tahuantinsuyo, como saben ustedes, conquistó los incas que estaban en el sur del Perú, iban conquistando pues, otros reinos, como los chancas, los huancas, los chinchas, los chachapoyas. Aquí en Ancash conquistaron a los huaylas. Y obviamente cuando llegó Pizarro dijeron, bueno, buen motivo para lograrnos la independencia de los incas. Es como, suponiendo, ¿no? Vamos a poner que Chile nos conquista, pues bueno, nos tiene conquistado y viene de pronto otro señor que quiere, bueno, ahí, digámoslo, sacarnos del dominio chileno. Obviamente vamos a querer independizarnos, ¿no? Y muchos de esos reinos fueron que apoyaron incluso con hombres y provisiones a Pizarro. El caso ejemplo de acá de Ancash, de Huaylas. Cuando Pizarro se dice pasó por acá, pasó de acá a 1 hora de viaje está Caraz, Huaylas. Y este curaca le regaló, bueno, le recibió primero a Pizarro, le recibió apoteósicamente, le regaló a su hija Inés Huaylas, que es una de sus primeras concubinas de Pizarro. Ahora no solamente le regaló a su hija, le regaló provisiones, le dio
alimentación, le mandó hombres. Y Pizarro feliz se fue pues hacia Huancayo, y en Huancayo le recibieron igualito con fiesta y baile incluido. Llegó a Cusco, no hubo resistencia, no hubo resistencia. Luego, bueno, por ahí un poquito Manco Inca se enfrentó a los españoles, pero no más. Ahora, cuando llega al Cusco, recuerden ustedes de esos 3 socios que nos han explicado estos compañeros, compañeras, Pizarro y Almagro llegaron hasta el Cusco, pero Luque ya murió de viejito, no llegó al Tahuantinsuyo. Y se repartieron el Tahuantinsuyo. Del Cusco para el norte era para Pizarro y del Cusco hacia el sur era para Almagro, ¿ya? Entonces Almagro pues feliz dijo, bueno, pues si en el norte hay oro, en el sur debe haber más oro. Y Almagro se fue feliz hacia el sur, llegó hasta Chile, donde estaban los araucanos, y no encontró nada de oro, nada de oro. Entonces Almagro regresó a Cusco y le dijo a su compadre, a Pizarro, le dijo, ¿sabe qué, compadrito? Vamos a repartirlo nuevamente porque en el sur no hay oro. Ya saben que Pizarro pues era un angurriento de oro y plata, dijo, no, acuerdo es acuerdo, no es mi problema si no hay oro, ese es tu problema. Y es un acuerdo, pues ya no podemos hacer nada. Y se vino las famosas guerras civiles. Recordarán ustedes las guerras civiles, en este caso, fíjense cómo los 2 socios entre Pizarro y Almagro se van a enfrentar y Pizarro lo mata a su socio Almagro. Y Pizarro sale pues de Cusco y se va hacia Tarma, Junín, Jauja y luego llega a Lima para fundar la capital del Perú. Y su hijo de Almagro, Almagro el Mozo, le busca a Pizarro y le mata a Pizarro en Lima. Y se dio la bronca entre los propios españoles, todo por oro y plata. Bueno, eso fue ya más o menos 1542. El rey de España se entera de las guerras civiles y en este caso va a mandar su primer virrey, que fue el virrey La Serna. No, el virrey Blasco Núñez de Vela, disculpen. Blasco Núñez de Vela, que fue el primer virrey, y llega a Lima, le dice, señores, yo soy el virrey, después del rey de España, yo le sigo, yo soy el que mando acá en estas tierras. Pobre virrey, igual le mataron, lo mataron. Entonces, eso fue el tema, ¿no? Eso fue el tema, chicos. Bien, poco vamos viendo esta parte. Hemos indicado que las coplas fueron la primera muestra de expresión de los españoles, en la que van a expresar sentimientos, odios, amores, alegrías. Luego están los romances, en la cuales van a mostrar sustancialmente sentimientos de los soldados, ¿no? Van a describir con objetividad y otras veces pues exentos de fantasía lo que acontecía en esa época, ¿no? ¿Y qué más podemos indicar en este caso? Lo más importante que se van a desarrollar durante esta época de la conquista fueron las famosas crónicas. Chicos, las famosas crónicas. Aquí vemos las crónicas que van a ser básicamente, ¿y qué son las crónicas, no? Los cronistas plasmaron diversos acontecimientos de la conquista y el coloniaje. Se preocuparon sobre todo en plasmar aspectos históricos, lo que había pasado, ¿no? Ahora, en los cronistas más importantes vamos a encontrar, hay españoles, hay indígenas, hay mestizos, ¿no? Por ejemplo, en los españoles tenemos a Pedro Cieza de León, Juan de Betanzos. Estos señores españoles son los que van a hacer las crónicas, pero desde la perspectiva española, ¿sí? Tenemos a cronistas indígenas como Felipe Guamán Poma de Ayala, entendido que Felipe Guamán Poma de Ayala, hay que entender de que, fíjense, el nombre Felipe no es inca, ¿no? Recuerden ustedes, chicos, que cuando los españoles iban conquistando tierras, iban bautizando a la gente, ¿no? Y cuando bautizaban, iban poniendo el nombre de los santos, sobre todo de los apóstoles de Jesús, ¿no? Entendiendo de que para los españoles los incas eran personas sin alma, eran desalmadas. Y al bautizar ya le ponían nombre así de Felipe, de Marcos, Mateo, de Juan, etcétera, etcétera. Entonces, ahora es un aspecto, ¿no? Otro aspecto, hay que entender que los indígenas
no sabían escribir. Claro, profe, pero si no escribía, ¿cómo hizo crónicas? Aquí vemos el ejemplo de Felipe Guamán Poma de Ayala. Felipe Guamán Poma de Ayala hizo más o menos algo de 350 imágenes, o sea, él los dibujaba. Como no sabía escribir, él lo que hizo es dibujar. Lo que observaba, los dibujaba. Y esta es una de las imágenes, ¿no?, de Felipe Guamán Poma de Ayala. Acá vemos a un inca, ¿no? Atrás están los demás incas. Aquí vemos a dos españoles que como estuvieran arrodillados, y acá el curita que está con la Biblia y su cruz. Y acá debe ser su sacristán. Seguramente están escuchando la palabra de Dios. Le estaban, en este caso, convirtiendo a la religión católica, ¿no? Eso como referencia, ¿no? Entonces, Felipe Guamán Poma de Ayala sobre todo va a dibujar lo que va a ir observando durante la época de la conquista. Ahora, lo más importante de esta época básicamente son los mestizos, ¿ya, chicos? Los mestizos son los más importantes. ¿Por qué, profesor? Porque los mestizos es la combinación entre lo español y lo incaico, ¿no? Y ahí destacamos a Inca Garcilaso de la Vega como el mejor cronista de la literatura de la conquista. Cuando hablamos del Inca Garcilaso de la Vega, su nombre completo era Gómez Suárez de Figueroa, ¿no? Nació en Cusco en 1539, seguramente es uno de los primeros mestizos que nació en esas tierras. Recuerden que mestizo es el cruce de dos sangres, ¿no? La sangre española y la sangre inca. Bueno, ya saben ustedes, falleció en 1616, ¿no? Es escritor, historiador y peruano y español al mismo tiempo. Ahora, en función a el Inca Garcilaso de la Vega, hay que entender que su madre fue Isabel Chimpuoclio, ¿no? Isabel Chimpuoclio era de sangre real, era sobrina de Huayna Cápac, de un inca. Y Isabel Chimpuoclio seguramente tuvieron, pues, digámoslo, conquistado por un capitán español, Sebastián Garcilaso de la Vega. Tuvieron un hijo que fue Inca Garcilaso de la Vega. Como ya saben ustedes, los mestizos en esa época no tenían educación, solamente los españoles, ¿no? Pero Inca Garcilaso de la Vega, por ser de su estirpe, ¿no?, y su papá ser un capitán, tuvo una educación esmerada. Y la educación vino de dos partes, de parte de los españoles y de parte de los incas. De parte de los incas recibió la información de cómo fue el Tahuantinsuyo antes de la llegada de españoles, en este caso contados por dos generales incas, uno que se llamaba Chaucarrimachi y otro que se llamaba Juan Pechuta. Chaucarrimachi y Juan Pechuta le contaron al Inca Garcilaso de la Vega cómo era el Tahuantinsuyo antes que lleguen los españoles. ¿Correcto? Bien, eso como referencia, chicos. ¿Qué más? Las obras, ¿qué obras escribió Inca Garcilaso de la Vega? La Florida del Inca es una de las obras, los comentarios reales de los incas, y tiene dos partes. La primera parte habla netamente reitero, los comentarios reales de los incas tiene dos partes. La primera parte narra todo lo que pasó antes de la llegada de los españoles. Y la segunda parte, titulado Historia General del Perú, narra qué es lo que pasó en nuestro país después de la llegada de los españoles. Chicos, tenemos otra obra que es Diálogos de Amor y la genealogía de Garci Pérez de Vargas. Aquí podemos explicar un poquito más de los comentarios reales de los incas. La primera parte, publicada en Lisboa, Portugal, en 1609. Ojo, entendido que Inca Garcilaso de la Vega vivió más o menos hasta los 20 años en el Perú, luego se fue a España a reclamar la herencia de su papá y lo que nunca le dieron, pero igual se quedó feliz en España. Es más, el Inca Garcilaso de la Vega estuvo a favor de la conquista. Él dijo, está bien que nos hayan conquistado. Él estuvo a favor, ¿no? Bien, en la primera parte hace una descripción geográfica de la fauna, flora, de las costumbres del antiguo Perú. Aquí, en esta primera parte, nos van a explicar
nos explica el Inca Garcilaso de la Vega del origen de los incas, de su religión, de su organización de gobierno en épocas de paz, en épocas de guerra, hasta la llegada de los españoles. ¿Qué más? En este punto busca corregir a otros cronistas y proyecta su personal como autor competente, manifestando su dominio del quechua y su doble origen inca y español. La segunda parte se publicó con el título de Historia General del Perú en Córdoba, España, en 1617, un año después de su muerte. Trata de la conquista del imperio de los incas y las guerras civiles entre los conquistadores, ¿no? Aquí vamos a encontrar la motivación psicológica de Garcilaso, radica en su intención de reivindicar la figura de su papá, que fue calumniado ante los personeros de la corona durante las guerras civiles entre los conquistadores. Muy bien, eso como referencia de chicos. A ver, antes de ir a este punto, a ver, un poco como referencia nada más. Ustedes saben, chicos, cómo los incas criaban a sus hijos, cómo las mujeres incas daban luz. ¿Tienen alguna idea? ¿Qué dicen, chicos? A ver. ¿Qué opinan ustedes? Los incas iban, ¿dónde daban luz? ¿Había hospitales? ¿Cómo era el parto en las mujeres incas? ¿Alguna participación? ¿Con confianza, chicos? Levanten la manito o si no, abren el micro. A ver, Giovanni Torres. Que daban a luz en el campo. Ajá, ya en el campo. Ya, gracias. Luz María, Luz Marina. Profesor, buenas tardes. Hola, hijita, A de ver, tiempo nos encontramos. profesor, es que los que daban luz daban en sus casas o tenían una partera, ¿no? Aparte, no conocían nada de hospitales, nada de eso. Ya, gracias, hija. Mireya, ¿cuál es tu opinión, hija? Buenas tardes. Hola, hijita. Profesor, ellos daban parto normal, así con todo dolor, hasta donde yo sé. Ajá, gracias, Mireya. Muy Gracias. bien. A ver, Verónica Farfán. Profesor, buenas tardes. Bueno, hasta Hola, donde hijita. tengo entendido, daban partos naturales mediante parteras, porque no había hospitales, ¿no? Ajá, gracias, hija. A ver, para ganar un poquito de tiempo, ¿ya, chicos? Un poquito, ganamos tiempo. Nos va a ganar la hora. A ver, ¿saben cómo era el parto en la época de los incas? Ojo, no es mi versión, es la versión de el Inca Garcilaso de la Vega. ¿Qué nos dice el Inca Garcilaso de la Vega? Dice que cuando la mujer inca ya tenía, bueno, estaba embarazada y tenía dolores de parto ya de dar luz, se iba, ojo, se iba solita a la fuente de un río. Obviamente llevaba seguramente sus pañales, algo para cortar el cordón umbilical, etcétera, etcétera. Pero iba sola, no había comadronas, ni parteras, nada, nada. Y daba luz en un río. Claro, ustedes saben, en la costa el agua es caliente, ¿no? En la selva también, pero en la sierra el agua es fría. Y los incas, sobre todo, vivían en la época, digo, en la zona andina, en la sierra. Bien. Luego daba luz, lo bañaba, dice, con ese agua al niño. Menos su cabecita no lo bañaba. De ahí todo bien bañadita, envueltos en pañales, regresaba a su casa. Eran, profe, ¿por qué? Porque las mujeres incas, por lo común, eran muy pudorosas. O sea, no les gustaba mostrar su cuerpo a nadie, ni al esposo. Podría ser un motivo. Bueno, ¿qué pasó luego, profe? Luego ya regresaban, criaban a su hijo o hija. Al cabo de un año, ya cuando el niño ya se puede sostener, se puede apoyar, la madre, ojo, acá sí chicos, sobre todo chicas, futuras madres, acá sí una lección que nos dieron los incas. Las mujeres incas dice que ponían una banquita, una banca, y el niño o la niña tenía que lactar parado.
Es decir, la mamá ponía la banquita, le sacaba el pechito y el niño tenía que lactar parado, cogido de los pechos de su mamá. Llenaba su estomaguito y dejaba de lactar. Con una sola razón, de que el tema de comer tiene que esforzarse. Y desde niño le educaban, o tenían esa cultura, ¿no? De educarlo, de que para comer hay que esforzarse. No como ahora, pues ustedes ahora seguramente ven en los carros, no lo sé, güey. El niño tiene 2 años, 3 años, ahí como un osito lo tiene ahí lactándole. Ah, mamá, no tiene leche, igual le echa choc, 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 pero ya no hay nada. Estamos acostumbrando aquí de que el tema de comer es así echadito nomás en la camita. Los incas no, desde niño lo educaban de que tienen que esforzarse para comer. Obviamente el niño, al así estar parado, pues se cansaba, se inclinaba, pero llenaba su estómago y dejaba de lactar. Ahora, díganme ustedes, profe, ¿pasa así ahora? No. Hay una lección, ¿no? De los incas. Bien, chicos, vamos ahora sí. Preguntas. La deducción del nombre del Perú se encuentra en la obra de ¿quién? Guamán Poma de Ayala, Titu Cusi Yupanqui, Blas Valera, Inca Garcilaso de la Vega, Pedro Cieza de León. A ver, levanten la mano, chicos, ahí al que intuye. Lourdes, tu respuesta, hija. ¿Cuál de los 5 habrá puesto? El profesor en el libro de Inca Garcilaso de la Vega. Ajá. Porque obtuvo toda la información. Muy bien. Inca, esa historia que les conté del río Virú, Perú, en la cual hay la deducción del nombre de Perú está en los comentarios reales de los incas, en la primera parte de Inca Garcilaso de la Vega. Ya, de ahí yo sacar esa información. Ojo, ¿eh? Si ustedes quieren conocer algo de los incas, vayan ahí. Ahí está. Ahí van a encontrar algo de nuestros incas. Bien, a ver, siguiente pregunta. Las primeras manifestaciones literarias en la conquista fueron... Las primeras manifestaciones. ¿Qué más dice? Coplas, canciones, crónicas, comentarios o coplas, ¿no? Mientras que aquellas que describieron el encuentro de dos culturas fueron... A ver, ¿quién me puede responder esta pregunta? Les dije, la primera manifestación con los incas fue tal. ¿Alguien recuerda? Noelia, ¿recuerdas? Las coplas y los romances. Ya. Coplas sí, romances no. Las coplas y las crónicas, entonces, profesor. Claro, porque ella nos narra el encuentro de las dos culturas, ¿no? Y encuentro de dos culturas, como el Inca Garcilaso de la Vega, ya la encontramos en las crónicas, ¿no? En las crónicas. Ya, chicos, entonces acá la respuesta es la E. Recuerden, cuando los españoles llegan por primera vez a estas tierras, son las coplas, lo que hemos leído hoy día, pues, señor gobernador, mírelo bien por entero, aquí queda el carnicero, allá va el recogedor, ¿no? Y las crónicas, que son, en este caso, lo mejor de la conquista, que es el encuentro de dos culturas, la cultura inca y la cultura española. ¿Sí? Pregunta, ¿Felipe Guamán Poma de Ayala es un cronista español, mestizo, indígena o soldado? Cura. Español. Ver, Yanira Leiva. Español, profesor. Ya, gracias. Catherine Sosa Jiménez. Español. Gracias. Lourdes, tu respuesta. Profesor, fue un inca porque no sabía escribir, solo dibujaba nomás. Gracias, Lourdes. Cintia Cobeto. Español, ya. Español, profesor. Sarita Jayo. Español, profesor. Gracias. Yani Goyes. Mestizo, profesor. Mestizo. Giovanni Torres. Español, profesor. Español, ya. Carmen Orozco. Español, profesor. Ya. Luz Marina. Español, profesor. Español. María del Pilar.
No. Español. Carmen León. Selene Segura. Indígena. Verónica Farguá. Indígena, profesor. Indígena, Buen profe. soldado, profesor. Muy bien. Vamos acá. Felipe Guamán Pomar de Ayala es indígena. Incluso había dicho que no Indígena. sabía. Lo que él hizo es dibujar. ¿Sí, chicos? Muy bien, queridos muchachos, señoritas, jóvenes, nos ganó la hora. Quedamos esta parte y nos vemos en la próxima semana en otra sesión más. Gracias, chicos. Hasta la próxima, profe. Chao, profesor. Gracias, Chao, muchachos. profesor. Buenas luego, noches. Chao, profe. Hasta mañana. Buenas noches. Buenas noches. Oh, buenas noches.